Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Gustavo Gutiérrez Loza. Yo soy ingeniero mecatrónico. Actualmente, además de ser acá docente, trabajo en el DETIC de la UAJMS. El DETIC es el Departamento de Tecnología de Información y Comunicación. En cuanto a mi currículum, además tengo una maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Productividad Industrial. También tengo el diploma en Pedagogía. Tengo otro diplomado en Mantenimiento Industrial. Tengo la especialidad en docencia universitaria y actualmente también estoy cursando lo que es la maestría en docencia universitaria. Yo voy a ser su docente de la materia de Física 1. A continuación les comparto el contenido de la materia, lo que vendría a ser la clase número 1. Bueno, acá como pueden ver, tenemos lo que sería la primera presentación. Vamos a poner en reproducir. Excelente. Bueno, el nombre de esta materia es Física 1. Esta materia tiene 7 capítulos. El capítulo número 1 es mediciones y sistemas de unidades. Vamos a ver qué significan las mediciones, cómo se realizan y qué sistemas de unidades existen y cuáles se utilizan. Sobre todo, cuál utilizamos acá en Latinoamérica, en Bolivia, en Tarija. Empezamos con una breve introducción acerca de qué es la física. La física es una ciencia básica fundamental que estudia el comportamiento de la naturaleza y además trata de describir cómo ocurren los fenómenos naturales. También estudia las propiedades de la energía y la materia, así como el tiempo, el espacio y las interacciones que tienen entre sí. Punto 1.2. Mediciones. ¿Qué es medir? Medir significa comparar la unidad de patrón de medida con la magnitud de estudio. ¿A qué nos referimos con la unidad de patrón de medida? ¿Qué es la unidad de patrón de medida? La unidad de patrón de medida es el instrumento que mide. Acá, como ven en la imagen, puede ser un flexómetro, el cual es usado para medir el tamaño de las cosas. Lo mide en centímetros y en metros, también en pulgadas. Otro ejemplo de una unidad de patrón de medida puede ser un manómetro que mide presión, que va a medir en bares. Puede ser también una balanza, que va a medir la masa, el peso. Va a medir en kilogramos, en gramos. Ese es el patrón de medida. Y la magnitud de estudio. ¿A qué nos referimos con la magnitud de estudio? La magnitud de estudio es el objeto que se va a medir. Es el objeto que se va a pesar. Puede ser, como les dije, 1 kilogramo de algo, 1 kilogramo de azúcar. Puede ser una mesa, la cual va a tener un tamaño en centímetros. Bueno, cuando medimos una magnitud física, debemos asignarle un número y una unidad como resultado de la comparación de la unidad patrón con dicha magnitud. Tenemos dos tipos de mediciones, las mediciones directas y las mediciones indirectas. La medición directa es la comparación entre la unidad patrón con el objeto a ser medido, mediante un proceso manual y visual. Es exactamente los ejemplos anteriores que les di, acerca de usar un flexómetro y medir una mesa.
Lo hacemos de manera manual, sujetando el flexómetro con la mano y estirándolo a lo largo de la mesa. Y visual, porque una vez que llegamos al borde de la mesa, miramos y vemos cuánto está marcando el flexómetro, cuántos metros con centímetros está marcando. Por eso es que es un proceso manual y visual. Estas mediciones directas también se obtienen con el instrumento que se está utilizando. Acá tenemos otro ejemplo. Para medir la masa de un cuerpo, podemos utilizar una balanza, la cual medirá en gramos, kilogramos. Mediciones indirectas. Las mediciones indirectas no se obtienen de los instrumentos utilizados. Estas mediciones ya no se obtienen con un flexómetro o con una balanza, ya no se pueden medir directamente, por lo cual es necesario utilizar y efectuar cálculos. ¿A qué nos referimos con cálculos? A usar fórmulas para encontrar estos valores, esta medición. Un ejemplo es este, el de encontrar el volumen de agua que contiene una piscina rectangular. Esto se determina midiendo el ancho, el largo y la altura. Esto se puede realizar con un metro, las mediciones del tamaño de la piscina, pero para encontrar el volumen debemos multiplicar estos tres valores. Les puede parecer algo confuso, algo similar al anterior, que sí estamos usando un flexómetro, pero además de usar el flexómetro para medir de manera visual, se utiliza la fórmula, que en la fórmula ya no es una comparación entre el patrón de medida y el objeto a medir. El volumen se hallará con una fórmula, que en este caso es sencilla, A por B por C, pero en otros casos será una fórmula más compleja. 1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. En física se utilizan cuatro magnitudes fundamentales independientes. Estas son la longitud, la masa, el tiempo y la carga. También existen otras magnitudes que se expresan en función de las magnitudes fundamentales y que reciben el nombre de magnitudes derivadas. Aquí tenemos los patrones y las unidades. ¿Qué es un patrón? Un patrón constituye una unidad de medida, como por ejemplo de patrón de medida puede ser el metro, el kilogramo, el segundo, como les decía, centímetros, pueden ser mililitros en líquidos. Y unidades. Las unidades son cantidades que se utilizan para representar a las magnitudes físicas de la misma especie. Por ejemplo, la longitud se puede expresar en las siguientes unidades, en metros, pies, pulgadas, etc. La longitud es una distancia, por eso es que se puede expresar en metros, incluso en centímetros, si la distancia es pequeña, pies, pulgadas. Otro ejemplo sería el volumen de un líquido. Puede ser en mililitros, puede ser en centímetros cúbicos. Finalmente tenemos los sistemas de unidades. Existen diferentes sistemas de unidades y subsistemas, pero el más utilizado es el Sistema Internacional de Unidades, el SI, creado por la 11ª Conferencia General de Pesas y Mediciones en 1960. Desde luego que en algunos países se siguen utilizando otros sistemas de unidades, como por ejemplo el sistema absoluto, el de gravitación o el técnico. Aquí podemos ver en el sistema internacional sus 7 magnitudes fundamentales. Tenemos la longitud, que es unidades del metro, el símbolo es m, y el símbolo dimensional L. Tenemos la masa, que su unidad principal es el kilogramo, su símbolo es kg, como todos lo conocemos, y su símbolo dimensional es una m. Tenemos el tiempo, que su unidad es el segundo, y su símbolo una s. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que su unidad es el ampere, y su símbolo es una A mayúscula.
También tenemos la termodinámica técnica, temperatura termodinámica, que se mide en Kelvin, las unidades del Kelvin, y su símbolo es una K mayúscula. También tenemos la intensidad luminosa, su unidad es la candela y su símbolo es CD. Y finalmente la cantidad de sustancia. Esto se mide en moles, y su símbolo es el mol, M-O-L. Finalmente tenemos problemas propuestos. Tenemos 3 problemas para que ustedes puedan realizar en sus casas y todas las dudas las podamos resolver en la siguiente clase. Uno de estos problemas es, bueno, nos dice la velocidad del agua de un río es de 5 metros sobre segundos. La anchura dejan caer 2 cuerpos y llegan al suelo con un intervalo de 4 segundos. La relación de la altura es igual a h2 sobre h1, es decir, 9 cuartos. ¿Qué nos pide este problema? Que calculemos 3 cosas: el tiempo que tarda cada cuerpo en caer, la velocidad con la que llega al suelo cada cuerpo y el valor de cada una de las alturas. También tenemos otro problema que dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos y 2 segundos después se lanza otro cuerpo con una velocidad de 20,8 metros sobre segundos y nos pide que hallemos 3 cosas: el tiempo en el que tarda en cruzarse, la altura en la que lo hacen y la velocidad de cada cuerpo en ese momento. Y finalmente el último problema nos dice, la velocidad del agua de un río es de 5 metros sobre segundos y la anchura del mismo es regularmente 80 a la misma. Será una barca con velocidad respecto a la tierra de 2 metros sobre segundo, al mismo tiempo que por el centro del río y la contracorriente sale otra barca desde un punto situado a 500 metros, agua abajo del primero. El cruce de ambos barcos tiene lugar en el punto medio del río, a igual distancia de ambas orillas. Debemos calcular el tiempo que tardan en encontrarse y el espacio recorrido por cada uno de los barcos y la velocidad de esta respecto al agua. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Como les dije, en la siguiente vamos a resolver todas sus dudas. Sí les aconsejo que hagan los problemas, que los resuelvan, porque cuando uno lo hace solo, se da cuenta de muchas cosas. Y aquí terminaremos de explicarles el procedimiento correcto para cada uno de estos problemas. Eso es todo. Hasta una próxima clase, queridos alumnos. Un abrazo.